Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto que estén aquí, como cada viernes. La verdad es que hemos preparado un tema que espero que les guste mucho y que sea de utilidad para todos ustedes. Quisimos en este viernes hacer algunas reflexiones un poco filosóficas, pero también un poco eh, psicológicas, psiquiátricas acerca de el cansancio y la autoexigencia en la actualidad y cuál es el impacto de estas dos actitudes en la salud mental de los seres humanos actualmente. Y bueno, pues ahora eh, tengo como invitado nuevamente al doctor Miguel Ángel García Estrada. Hola a todos. Él es médico psiquiatra, él estudió medicina en la Universidad La Salle de la Ciudad de México y estudió la especialidad en psiquiatría en el Hospital Fray Fray Bernardino Álvarez. Bernardino Álvarez y estudió la alta Alta especialidad especialidad en neurobiología de la esquizofrenia en el Instituto de de neurología y neurocirugía. Neurología y Neurocirugía. Bueno, se me Son olvidan. casi un trabalenguas. Sí, la verdad es que están difíciles. Pero bueno, Paoli Bojorques, qué gusto que nos acompañes, qué bueno que ya Hola, estás Paoli. bien. Elvia García, muchas gracias. Un abrazote también para ti. Un abrazo hasta Tepeji y a todos los demás que nos acompañan. De verdad que yo les vuelvo a decir, como cada viernes, me siento muy, muy agradecida que nos acompañen. Osvi, un abrazote hasta Coatzacoalcos. Qué gusto. Muchas gracias. Nosotros también, Paoli. Luis Durán, saludos, ahijadito, qué gusto que estés aquí, muchas gracias, un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz, o no sé dónde estés ahora. Margarito Bautista Nava dice saludos al doctor, claro que sí. Ofir Muchas gracias. Loyola, ¿qué tal? Un abrazo hasta Oaxaca, qué gusto que estés aquí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Miguel Ángel García Montoya, te queremos mucho. Un beso. Catalina García Jiménez, muchas gracias, Catalina. Un abrazo hasta Toluca. Qué gusto que te guste que estemos aquí juntos. Leonor Valdés Pomares, un abrazo hasta Tula Hidalgo. Gracias, también a mí me da mucho gusto que nos acompañen. Eunice Domínguez, un abrazote hasta Querétaro, qué gusto, muchas gracias, me da mucho gusto que estés aquí. Pues la verdad es que me siento muy agradecida con todos y bueno, pues vamos entonces a hablar del cansancio y las autoexigencias, ¿verdad? Y cómo influyen, cómo impactan en la salud mental en la actualidad. Bueno, la verdad es que esta charla vamos a hacer una serie de reflexiones en torno a un libro hermosísimo de un filósofo surcoreano contemporáneo que se llama Bin Chul Han. Él es de Seúl y fíjense, él había iniciado la carrera de metalurgia, pero pues se dio cuenta que no era lo suyo y que lo suyo era la filosofía y se fue a estudiar filosofía a Alemania y allí tuvo la oportunidad de conocer el pensamiento de Heidegger, hizo su tesis doctoral precisamente sobre el pensamiento heideggeriano y de este pensamiento es que nace un libro precioso y una serie de libros, no solamente este, pero un libro precioso que él le llama La Sociedad del Cansancio. En este libro, él plantea que
las personas que vivimos en esta modernidad tardía somos los sujetos del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Él plantea que en este momento lo importante para la sociedad es que nosotros rindamos, logremos, tengamos metas, y entonces ante esa situación los seres humanos nos hemos planteado que no hay barreras. Esto nos han vendido la sociedad neoliberal, que no hay barreras, que lo que tú quieras lo puedes conseguir, que lo que sea es posible para ti. Y entonces, bueno, pues a costa de qué? De nuestra propia autoexplotación. Y entonces, bueno, pues ante eso, nosotros nos hemos constituido en personas a las que ya no es necesario mandar, ordenar, someter, sino que en aras de ser los mejores, de ser exitosos, de lograr lo que queremos, en ese propósito nos hemos convertido en esclavos de nosotros mismos. Y no sé si ustedes recuerdan el mito de Prometeo. Prometeo es alguien que le regala el fuego a los seres humanos, y cuando los dioses del Olimpo se dan cuenta que Prometeo nos ha regalado el fuego, lo castigan severamente. Y el castigo de Prometeo es que lo atan a un madero, y entonces un ave rapaz le está devorando las entrañas. Pero cuando el ave le devora las entrañas le vuelven a nacer, y el ave le sigue comiendo incesantemente las propias entrañas. Y Chul Han dice que en realidad para nosotros somos ese ser que se convierte en su propio Prometeo, pero ya no hay un otro que le come las entrañas, sino que somos nosotros mismos en ese proceso de autoexplotación. Y entonces dice que nosotros solitos nos encadenamos, pero así como haciéndonos la ilusión de que somos libres. Con esta cuestión de la tarea en casa, de poder trabajar por nuestra cuenta, nos convertimos en nuestros propios jefes, pero al convertirnos en nuestros propios jefes, nos hacemos como esclavos de nosotros mismos, en aras de la superproducción, del superrendimiento, y el superrendimiento, dice, es laboral, lúdico y sexual, porque dice, incluso somos tan exagerados que hemos convertido incluso el juego, que debería de ser completamente desestructurado, en una competencia. Y entonces se convierte también en tengo que ser el mejor jugando. Y el juego entonces pasa de ser simple juego para convertirse en trabajo. Ustedes saben que hay gamers que su trabajo es jugar. Y entonces dice, bueno, pues eso se convierte en un proceso muy violento para los seres humanos. Y bueno, pues eso ha hecho que esta sociedad donde ya no hay prohibiciones, donde la única exigencia es la superproducción, hace un ser que es su propio capataz, que es su propio siervo, su propio amo, y que trabaja incansablemente hasta quemarse. Y esto, dice Han, que ha generado enfermedades neuronales, tales como la depresión, el TDA, el burnout, todo consecuencia de este multitasking, de querer hacer más y más y más cosas, de lograr y lograr y lograr más cosas. Y es por esa razón que hicimos esta charla, Miguel y yo, y pues es por eso que lo invito para que nos hable acerca de estas enfermedades neuronales a la luz del pensamiento de Han.
Y entonces, pues adelante, Miguel, te dejo para que tú nos compartas mucho más de lo que sabes en este sentido. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora Kena, muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy, que están invirtiendo su tarde de viernes para escucharnos, muy agradecidos todos. Y pues bueno, vamos a empezar esta charla de la misma forma la cual he empezado las últimas charlas que he tenido con ustedes, y es diciéndoles lo siguiente. A lo largo de nuestra existencia hemos desarrollado un sistema nervioso y un cerebro maravilloso, el cual es responsable de la expresión de nuestra voluntad y nuestra conducta. Nuestro cerebro nos permite, entre muchas otras cosas, hacer conciencia sobre nosotros mismos, sobre lo que tenemos, lo que necesitamos, sobre lo que hay dentro de mi cuerpo, cómo me siento, cómo estoy. Y también nos permite registrar y evaluar las características de mi entorno, de lo que hay afuera de mí. Ver con qué recursos cuento, qué recursos están a mi alcance, qué recursos no, dónde están los recursos que no están a mi alcance, qué tengo que hacer para obtenerlos. Y con todo esto poder hacer una contraposición entre ambos tipos de información, la información de cómo estoy y la información de cómo está mi entorno. Y con esto tomar decisiones sobre nuestras acciones, decisiones que solo las voy a tomar yo. Por tanto, esta toma de decisiones va a determinar mi individualidad y va a expresar esta individualidad a través de mi conducta, a través de lo que hago. Entonces, esto es maravilloso porque nuestro cerebro nos permite existir de una manera única. Para que todo esto sea posible, nuestro cerebro tiene que conformarse, tiene que desarrollarse y tiene que crecer adecuadamente. A este proceso se le conoce como proceso de maduración cerebral. Este proceso empieza desde la vida intrauterina, empieza desde la concepción, cuando se forman las células totipotenciales que van a dar origen al sistema nervioso, se repliegan, se acomodan y van creciendo y se van desarrollando. Y este proceso se mantiene a lo largo de nuestra vida, después del nacimiento y hasta que nos morimos. Este proceso de maduración cerebral está determinado por la interacción de varios factores, tanto genéticos como ambientales, que condicionan una constante remodelación y especialización de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso central, la cual, que creen, es diferente en cada uno de los seres humanos. No hay un ser humano que desarrolle su cerebro exactamente igual al de otro. Hay muchas coincidencias, hay muchos pasos que son similares y que son comunes, pero todos desarrollan su cerebro de manera diferente. Entonces hay varios pasos o varios mecanismos que determinan esta remodelación. El primero y el más básico es la muerte celular. Esta se puede dar por medio de la apoptosis, que es una muerte celular programada genéticamente. Hay neuronas que están programadas para morir en una determinada edad, o también se puede dar por sustancias tóxicas, ya sea ingeridas de forma accidental o teniendo contacto con ellas de forma accidental o de manera voluntaria, como lo es el caso de algunas drogas, ¿no? Entonces, la muerte celular limita la cantidad de neuronas que tiene nuestro cerebro. Y esto puede condicionar que una función cerebral no se desarrolle adecuadamente o que una función cerebral que ya se tenía se vea entorpecida. Sin embargo, existe otro mecanismo que se le contrapone a la muerte celular y es la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La regeneración de algunos tejidos neuronales. Se ha comprobado que hay algunos tejidos que tienen la capacidad de regenerarse y que con esto podemos recuperar parcialmente la funcionalidad perdida por algunas lesiones, por algún accidente, etcétera. Sin embargo, también sabemos que estos mecanismos de neuroplasticidad pues no son mágicos. No es como que yo tengo un accidente, me lastimo una parte de mi cerebro y en cuestión de un año voy a reponer todas las neuronas que perdí en ese accidente. Es un proceso que toma mucho tiempo y que en la mayoría de los casos no se recuperan todas las neuronas. Sin embargo, es un mecanismo que está ahí para tratar de hacerle frente al mecanismo de muerte celular, ¿no? Entonces, es importante que mencionemos lo siguiente. Una neurona, que es una célula cerebral, se conecta con otra o con varias neuronas por medio de un cable que sale de ella, al cual se le llama axón. Es como un cable muy largo que llega hasta las neuronas a las cuales les quiere mandar un mensaje. Del mismo modo,
las neuronas, para recibir el mensaje de otra neurona, tienen una cosa que se llama arborización dendrítica, es decir, son pequeños cablecitos en la parte posterior donde se conectan los axones, ¿no? Entonces, un mecanismo de remodelación neuronal o de remodelación del sistema nervioso es la muerte axonal. Hay neuronas que pierden estos axones y que ya no se pueden comunicar o ya no pueden enviar un estímulo a otra neurona. Entonces, pues diríamos, híjole, las neuronas van perdiendo la capacidad de funcionar. Pues, ¿qué creen? Que no. Hay un mecanismo que sirve para mejorar y hacer más eficiente el funcionamiento de las neuronas que sí tienen axón y que no lo han perdido. La muerte axonal ocurre con la edad. Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo axones. Eso no hay manera de detenerlo. Sin embargo, algo que puede hacer nuestro cerebro es, fíjense, reducir y especializar la sinapsis. Una neurona que tiene una determinada función va a ser mucho más eficiente si se comunica con una o dos neuronas a que si se comunica con 4 o 5. Entonces, conforme vamos perdiendo axones, los axones que quedan empiezan a disminuir sus conexiones para ser más eficientes y hacer mucho más eficiente nuestro cerebro. Entonces, si se dan cuenta, estos procesos conviven en un equilibrio casi perfecto, son únicos en cada uno de nosotros. Y es por esto, gracias a estos mecanismos de remodelación y de muerte neuronal y de regeneración neuronal, de muerte axonal y de especialización de la sinapsis, que nosotros tenemos, los seres humanos, la capacidad de ser lo que Heidegger define como seres abiertos, es decir, estamos en constante autodeterminación. Podemos elegir dentro de un abanico infinito de posibilidades lo que más nos haga sentir satisfechos. Entonces vamos a poner 2 ejemplos. Imagínense que tengo 2 bebés y tengo un bebé que es que va a desarrollar más conexiones hacia su lóbulo parietal, que es donde está la parte de la inteligencia visoespacial, y hacia su corteza motora, que es donde está la capacidad para movernos y el control de nuestros movimientos. Por otro lado, tenemos al otro bebé que desarrolla más conexiones hacia su corteza prefrontal dorsolateral, que es donde están las funciones ejecutivas como el cálculo, la abstracción. Bueno, estos son 2 bebés que empezaron siendo lo mismo, un cúmulo de células que iban a ser un sistema nervioso. Sin embargo, este se convirtió en un bailarín de ballet y este se convirtió en un astrofísico. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es el regalo de nuestro cerebro? Podemos hacer lo que queramos, podemos reinventarnos constantemente y podemos desarrollar toda nuestra potencialidad. Podemos hacer lo que queramos. Este es un mensaje muy, muy hermoso y muy esperanzador. ¿Por qué? Porque entonces está padrísimo. Si yo quiero ser un bailarín de ballet, puedo serlo. Si quiero ser un astrofísico, puedo serlo. Pues, ¿qué creen? Aquí es donde entra este filósofo magnífico llamado Byung-Chul Han. No sé si así se pronuncie, pero me imagino que sí. Este filósofo coreano del que nos habla la doctora Kena, que nos dice que es justo esta forma de pensar que nos ha llevado a una sociedad con un positivismo patológico y que nos ha enfermado. Esta forma de pensar, de decir, yo puedo todo y me puedo, y todo lo que yo me proponga lo puedo lograr, es algo que nos ha enfermado. Él nos dice que hemos desarrollado una sociedad que se rige por varios dogmas, principalmente los siguientes: todo lo que yo deseo es posible, no importa lo que sea, lo puedo hacer. Entonces, como todo es posible, pues tengo que lograr todo lo que yo deseo, ¿no? Porque si yo deseo ser el mejor jugador de videojuegos, amén, tengo que lograrlo. Si yo deseo ser el mejor psiquiatra, tengo que lograrlo. Si quiero ser el mejor músico, tengo que lograrlo. Si quiero ser el mejor atleta, tengo que lograrlo, ¿no? Entonces, como todo es posible y todo lo tengo que desear, pues es necesario, para aprovechar mi existencia, que yo trate de desear todo. Lo necesito. Entre más cosas desee, es mejor. Y otro tipo de dogma: para obtener todo lo que yo deseo y que creo que necesito,
Como es posible porque ya tengo el sistema nervioso para eso, lo único que debo de hacer es esforzarme. Si yo me esfuerzo para alcanzar el rendimiento máximo, lo voy a lograr. Y entonces lo que nos dice Byung-Chul Han es que esta forma de pensar de nuestra sociedad condiciona una existencia humana cansada, donde el ser humano únicamente vive para esforzarse, para lograr ese rendimiento máximo que le dé todo lo que desea y que cree que necesita. Lo cual, como ya les dije, es infinito, porque nuestro deseo es infinito. Yo puedo querer ser un atleta, puedo querer ser bailarín, puedo querer ser músico, puedo querer ser psiquiatra, puedo querer ser gamer, puedo querer ser youtuber, puedo querer ser conferencista. Es un abanico infinito. Entonces, si yo realmente creo necesitar todo lo que quiero, me voy a cansar. Hemos llegado a este punto por múltiples circunstancias económicas, culturales, filosóficas. Más adelante a lo mejor la doctora Kena nos hablará un poquito de por qué demonios llegamos aquí, ¿no? Sin embargo, hemos llegado a este punto donde nuestra sociedad ha decidido ignorar que nuestros mecanismos de maduración cerebral tienen límites, que no podemos presionar a nuestro cerebro a límites infinitos. Vivimos en una sociedad que ha olvidado que existe la muerte celular, que existe la muerte de nuestras neuronas, que existe la muerte de nuestros axones. Y esto ha condicionado la aparición de cerebros inmaduros que no saben parar, que no saben decir que no. Y esto se debe a dos grandes mecanismos fisiopatológicos que les iré explicando con más a detalle. El primero es que tenemos cerebros que no desarrollan la capacidad adecuada para decir no a algo, para decir no todo es posible, para decir no es necesario tener todo lo que deseo, para decir no es necesario esforzarme al máximo para obtener lo que deseo. Son cerebros que no pueden hacer eso, que no pueden frenar. Ahora, este no es el único problema de salud mental que tenemos. Nuestra sociedad actual está condicionando exigencias cada vez más sobrehumanas, que van rebasando más los límites de nuestra humanidad y de nuestro cerebro. Entonces esto ha condicionado que aquellas personas que sí desarrollaron la capacidad para decir que no, de repente se vivan incapaces para coexistir en sociedad. ¿Por qué? Porque si digo que no todo es posible, entonces me dice que soy un perdedor, que soy un flojo, que no aprovecho mi existencia. Entonces, si no desarrollo mis capacidades, vivo con un cerebro inmaduro. Si sí las desarrollo y no me puedo adaptar, vivo infeliz. Estamos viviendo una época donde todos los seres humanos somos infelices. Entonces, Byung-Chul Han nos dice en su libro que esta sociedad ha condicionado en los últimos años lo que él llama las enfermedades neuronales, que no son otra cosa que expresiones patológicas de estos cerebros inmaduros que no saben parar, que no saben decir que no y que no se saben adaptar. Él pone como ejemplos de enfermedades neuronales el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la depresión, el trastorno límite de personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional, de las cuales vamos a hablar a continuación. Ahora, si bien todas estas enfermedades son multifactoriales y en su génesis intervienen mecanismos genéticos, medioambientales, neurológicos, fíjense que algo que pude constatar al leer este texto de Byung-Chul Han es que todas estas enfermedades están relacionadas con una falsa creencia de esta sociedad positivista. La primera de esas creencias es la creencia de que podemos hacer todas las actividades que nos propongamos y que podemos hacerlas al mismo tiempo. Byung-Chul Han dice que esta creencia ha convertido al ser humano en un animal multitask, es decir, que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, que puede estar trabajando, escuchando música, pendiente del timbre de la puerta, pendiente de la conversación de WhatsApp y que todo lo puede hacer perfecto y al mismo tiempo. Y vivimos una sociedad que promueve eso. Promovemos eso incluso a nuestros niños. Desde que los niños nacen, se les manda a clases de inglés, a clases de computación, clases de estimulación, clases de natación, clases de defensa personal, clases de música, clases y clases y clases y actividades de todo,
¿no? Bueno, esto ha condicionado dos problemas en el neurodesarrollo de nuestros niños y también problemas en la adaptación del cerebro de los adultos. Está condicionando cerebros de niños inmaduros, cerebros que están acostumbrados a registrar y a mantener muchos estímulos al mismo tiempo, que han perdido la capacidad de concentrar su atención en un solo estímulo y que no pueden porque están tan acostumbrados en que debe de haber muchos estímulos que si tú los sientas a leer un libro no pueden hacerlo más de 5 minutos, porque su cerebro siente la necesidad de captar otro estímulo que sea más relevante que el anterior. Es un cerebro que no pudo madurar adecuadamente su capacidad de atención. Al mismo tiempo, son cerebros que están acostumbrados a tener muchas actividades y mucho movimiento. Son cerebros que están acostumbrados a estimular la corteza motora para que el niño se esté moviendo todo el tiempo. Son cerebros que pierden la capacidad de aprender a frenar el funcionamiento de la corteza motora y generan niños inquietos. Entonces, lo anterior condiciona algo que se conoce como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un trastorno del neurodesarrollo en el cual un área que se llama corteza prefrontal, de la cual ya les he hablado en anterioridad, no se desarrolla adecuadamente. Y las personas que lo padecen tienen 3 características. No pueden centrar su atención en un solo estímulo por periodos prolongados, se mueven excesivamente y no pueden controlar su necesidad de movimiento y no controlan adecuadamente sus impulsos, que puede ser ganas de reírse, de gritar, de correr o de enojarse, ¿no? Porque todas estas funciones están determinadas por la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, fíjense todo el daño que le hace esta frase a nuestros niños de que podemos hacer todo lo que queremos y al mismo tiempo. Condiciona niños con un cerebro inmaduro. Pero el problema no termina ahí. En los adultos también hay problemas. ¿Por qué? Imaginemos que hay adultos cuyo cerebro se desarrolla normalmente y que tienen una corteza prefrontal bien, que puede mantener la atención. Pero son adultos que se están enfrentando a un mundo cuyas exigencias sobrepasan las capacidades cerebrales normales. Son adultos que pueden experimentar síntomas de trastorno por déficit de atención sin cumplir con el diagnóstico. Hace algunos meses me llegó una paciente, diciéndome que estaba muy triste. ¿Por qué? Porque no se podía concentrar en sus clases de doctorado, ¿no? Entonces, lo que hacemos los psiquiatras es que aplicamos unas escalas. La escala salió alta para TDA, para ver si puede tener el diagnóstico. Empiezo a preguntar, ¿cómo es esto de que no te concentras? Y ella me dice, bueno, es que me levanto a las 7 para mi clase, pero la clase de las 12 y la de la 1, ya estoy en otro planeta, ya no me concentro. Y entonces digo, 7, 8, 9, 10, 11, son 5 horas de clase. ¿No crees que a lo mejor estás cansada? No, es que antes sí lo podía hacer, pero ya no puedo. ¿No crees que con el tiempo tu cerebro se ha ido cansando? ¿No? Pero ella se vivía como que ella tenía un problema, como que ella no se podía concentrar cuando su cerebro está sano. Pero ella cree que tiene un problema porque no se puede adaptar a un sistema educativo que le exige que tenga una atención perfecta durante 7 horas seguidas de clase, ¿no? Lo cual es antinatural. Esto va en contra de las capacidades del cerebro. Entonces, es por eso que es importante la intervención de un psiquiatra, porque es importante que detectemos adecuadamente estos síntomas de esta enfermedad, o bien que detectemos cuando las personas se están sintiendo infelices porque viven en una sociedad que exige a sus cerebros más de lo que naturalmente pueden hacer. Y si es que tenemos diagnóstico de un trastorno por déficit de atención, pues hay que iniciar un tratamiento farmacológico. Entonces, esto es en cuanto al TDA. La segunda creencia de esta sociedad positivista es aquella que dice lo siguiente: si hacemos todas las actividades que queremos, vamos a ser siempre felices. Lo cual, de hecho, es posible. Tú puedes ser feliz siempre. Y como es posible ser feliz siempre, es necesario que tú seas feliz siempre, ¿no? Y entonces, de acuerdo a Byung-Chul Han, esto ha condicionado 2 enfermedades: la depresión y el trastorno de inestabilidad emocional tipo límite.
Como ustedes saben, la tristeza es parte de nuestra vida. Es una emoción humana que surge ante algún factor desencadenante. Sin embargo, no sé si les tocó ver estas caricaturas del Chavo del Ocho y el personaje de la Chilindrina. Y vieron cuando este personaje lloraba. Y es una niña, está interpretando a una niña que llora y que primero grita con todas sus fuerzas y grita ¡ah! Y todos se cubren los oídos porque grita muy fuerte. Pero cuando se empieza a calmar ella hace esto. Eso hace la Chilindrina. Bueno, ¿qué creen? Que el cerebro de los niños es bien sano. Y eso que está actuando María Antonieta de las Nieves es uno de los mecanismos más sanos de los cerebros de los niños y de los seres humanos. Cuando vivimos la tristeza y la expresamos, el cerebro lleva a cabo una serie de liberación de sustancias llamadas endorfinas y encefalinas. Estas endorfinas permiten brindar una sensación de satisfacción. Entonces, cuando se nos enseña a que podemos vivir y expresar la tristeza, nuestro cerebro pone en marcha este mecanismo para defendernos de la tristeza y para que si en el futuro nos llega otro evento que nos cause tristeza, esa parte del cerebro que segrega endorfinas ya está funcionando de manera más eficiente, saca endorfinas para que esos eventos tristes de la vida no nos muevan. No nos pongan tristes. Pero entonces, ¿qué pasa si creemos que la felicidad debe ser eterna y que es necesario que seamos solo felices? Negamos nuestra tristeza. Y cuando negamos nuestra tristeza, impedimos que se desarrollen estos sistemas que contrarrestan a la tristeza. Impedimos que se desarrolle y que se haga eficiente la segregación o la secreción de endorfinas y de encefalinas. Entonces, lo que está haciendo esta sociedad con este discurso de que la felicidad es posible, la felicidad eterna y perpetua es posible y es necesaria, es condicionar a cerebros inmaduros a reprimir y no expresar la tristeza. Condicionar cerebros inmaduros que tienen un sistema límbico vulnerable, que no aprende a poner en marcha mecanismos resilientes hacia la tristeza, no aprende a poner en marcha mecanismos compensatorios con la secreción de endorfinas y por tanto es un cerebro más lábil y más vulnerable a esta enfermedad que conocemos como la depresión, que es la persistencia de una tristeza importante que condiciona dificultades para experimentar interés o placer y que condiciona un cambio en la vida humana, la cual percibimos como vacía, como inútil, como difícil, ¿no? Entonces, fíjense todo el trabajo que nos genera los psiquiatras, porque en este punto tenemos que intervenir con un fármaco. El paciente no puede salir por sí solo de una depresión. El paciente tiene que ser ayudado por medio de un medicamento, ya que esta enfermedad es producto de un desequilibrio en el funcionamiento de los neurotransmisores. Sin embargo, esto no termina ahí. Esta creencia de que la felicidad puede ser eterna y es necesaria trae implícita una creencia más. La creencia de que la felicidad debe ser la única emoción adecuada de todas las emociones humanas. Y esto condiciona que las personas y sus cerebros también no aprendan a manejar y experimentar ninguna de las otras emociones, tales como la ansiedad, el miedo, el enojo, etc. Entonces, esta creencia de que solo la felicidad es adecuada condiciona cerebros inmaduros que no saben modular y expresar adecuadamente otras emociones. Es aquí donde surge el trastorno de inestabilidad emocional de personalidad tipo límite, el cual es una afección mental en la cual la persona que lo padece tiene patrones prolongados de emociones turbulentas e inestables. Es decir, de manera muy súbita puede experimentar mucho enojo, mucho miedo, mucha ansiedad, mucha alegría, mucha tristeza. ¿Por qué? Porque es una persona que no aprendió nunca a experimentar el enojo y que cuando llega el enojo a su vida no sabe qué hacer, su cerebro no sabe cómo procesar eso, ¿no? Entonces, estas personas pueden llegar a tener acciones impulsivas o relaciones caóticas con otras personas. Pueden llegar a tener dificultades en su trabajo, pueden llegar a tener dificultades en su pareja. Y aquí, pues lo que tenemos que hacer los psiquiatras es intervenir para identificar los síntomas,
brindar medicamentos solo en caso de que los ameriten, porque ¿qué creen? Imagínense que viven una vida donde cualquier cosa los puede hacer sentir muy tristes o muy enojados o con mucho miedo o muy alegres. Tendrían muchos problemas y eso los puede condicionar a que tengan vulnerabilidad para padecer ansiedad o depresión. En muchas ocasiones eso es lo que tratamos los psiquiatras en este tipo de pacientes. También la impulsividad. Entonces, pues es importante que aquí los psiquiatras canalicemos adecuadamente al paciente y lo refiramos al terapeuta. Doctora Kena, ¿nos querías decir? Sí, claro, es que dale. aquí hay algunas preguntas y quisiera saludar a las personas que nos acompañan. Claro. Entonces, mira, Ani Peralta dice, ¿crea adicción un medicamento para la depresión? No, dependiendo de qué medicamento, Ani, y qué bueno que lo preguntas. Mira, la mayoría de las depresiones se tratan por medio de medicamentos antidepresivos. Los más famosos son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Estos son medicamentos que no son adictivos. Esto quiere decir que no vas a sentir que necesitas tomar más medicamento para sentirte bien. Tampoco significa que si te lo dejas de tomar te vas a sentir mal o te vas a sentir muy triste nuevamente. Significa que si tú tomas adecuadamente tu medicamento en la dosis que te lo indica tu psiquiatra y en el tiempo que te indica tu psiquiatra, vas a tener una mejoría de la sintomatología depresiva y no vas a correr peligro. En algunas ocasiones se utilizan otros medicamentos como las benzodiazepinas, que esos sí pueden ser adictivos, pero lo son siempre y cuando el paciente no siga las indicaciones del psiquiatra y no y no lo suspendas adecuadamente. Si tú sigues las indicaciones, es un medicamento bastante seguro. Nos dice también Ani, nos dice Carla Callejas, este trastorno que menciona inestabilidad puede generarse por la exigencia de los padres. Como les dije al inicio, igual veo que preguntan sobre el TDA. Estas enfermedades son multifactoriales. Hay hipótesis que tienen que ver con la genética. Se ha visto que en personas que tienen familiares con TLP tienen mucho más probabilidades de padecerlo. Se ha visto también que en personas cuyos padres tienen TDA pueden tener ellos TDA. Pero no es algo definitivo. Ahora, dice, ¿naces con TDA o este es adquirido? En el TDA puede haber factores perinatales que alteren la maduración y el desarrollo de las células nerviosas y que esto puede condicionar que la corteza prefrontal no funcione adecuadamente. Sin embargo, también hay factores ambientales que están involucrados. Lo mismo que en el TLP. Estas enfermedades son multifactoriales, intervienen factores genéticos, del nacimiento, ambientales. Esto de la exigencia de los padres en el TLP sí es algo común, sí es algo que se ha visto asociado a este padecimiento, también el abuso sexual. Por ejemplo, nos dice Rosa Elena, ¿hasta qué edad puede una persona tomar tratamiento para el déficit de atención? Se puede tomar también en la adultez. Todo depende del grado de disfunción. Si la persona con TDA disfunciona de manera importante, se recomienda iniciar un manejo farmacológico. Evidentemente, no es el mismo tratamiento farmacológico para un adulto que para un niño, pero es un tratamiento que se puede usar de manera segura en la adultez, por supuesto que sí. Ahora déjame saludar a las personas rapidísimo, a Eli Cárdenas, a Catalina, Carla Callejas hasta Tula, Ani Peralta. Aquí tiene otra pregunta, rapidito. Dice, ¿cuánto sería el tiempo que un niño menor a 6 años puede estar en clases? Fíjate que ahí sí no estoy muy seguro porque la pedagogía no es lo mío, pero todos los seres humanos tenemos que tener ciclos de descansos. De hecho, algo que sí te puedo decir es que no podemos concentrarnos en una misma tarea durante más de 60 minutos seguidos sin tener una pausa de al menos 10 minutos. Entonces yo creo que más que decir cuánto tiempo puede estar una persona, ya sea niño de 6 años o un adulto en clases, yo creo que algo que hace falta a lo mejor un poco en las escuelas es tener esta cultura del descanso. De decir, tenemos una clase y después vamos a descansar, vamos activamente a hacerlo, ¿no? Pues, no sé si tú quieras agregar algo a esta. Sí, fíjate que
Hace un tiempo en un curso que estuve yo con Oscar de la Borbolla, él decía que los seres humanos hace muchos años tenían unos periodos de atención de hasta 5 horas, 4 o 5 horas, después se redujo a 3 horas, después a 40 minutos, y que desafortunadamente ahorita los seres humanos tenemos periodos de atención entre 5 y 10 minutos. Y eso, bueno, pues evidentemente que incide negativamente con el aprendizaje, con la lectura y con la creación, pues en general, con la filosofía, la creación. ¿Por qué? Porque ya no somos capaces de concentrarnos. Y esto tiene que ver, mucho que ver, con esto que estamos reflexionando hoy. Claro, por supuesto. Catalina García nos dice, entonces el TDA se cura. Pues no, no se cura porque, como te decía, el TDA es una enfermedad que surge como problema de maduración del cerebro. Entonces, podemos utilizar instrumentos de rehabilitación neurocognitiva, pero en la mayoría de los casos no logramos una curación. Pero con un tratamiento adecuado, sobre todo si es farmacológico, podemos lograr una buena calidad de vida. Antonio Carvajal nos hace una pregunta maravillosa y es: hola doctor Miguel, ¿cómo puedo saber cuáles son mis límites y no exigirme tantos deseos y metas? Y yo solo diré una palabra para que la doctora Kena responda esta pregunta. La palabra es psicoterapia. Sí, totalmente. Bueno, yo diría dos cosas. Una, psicoterapia, y dos, lectura y filosofía. Eso creo que nos ayudaría a poner los pies sobre la tierra. Creo que sí. Ok. Bueno, déjame saludar a Elvira Rodríguez, qué bueno que te gusta el tema. Lupita Aguilar Jiménez dice, excelente tema, muchas gracias Lupita, un abrazote con todo mi cariño. María Eugenia Costa, un abrazote, dice que ya comprende por qué es su falta de concentración y dispersión. Un abrazo, tocallita. Olivia de Los Ángeles González dice que excelente. Narciso Hernández Muñoz, un abrazo hasta Tlaxcala. Qué bueno que te gustan estos programas. María del Carmen Noble Cuevas nos manda un abrazote y dice que se siente muy orgullosa de lo que hemos logrado. Pues bueno, no sé si tiene que ver con esto que estamos viendo. Katia Palacios dice, qué interesante lo que comenta el doctor, no lo había visto desde ese enfoque y es muy interesante. Milagro, un abrazote, Katia. Milagros Ríos Cuevas, un abrazo hasta Puebla. Noemima Ramos, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. Osby dice, hermoso, gracias Osby, un abrazo hasta Coatzacoalcos. Elvia Rascón Rodríguez, te da las gracias. Marta Tie, amiguita linda, qué bueno que te está gustando la plática, qué bueno, muchas gracias. Un abrazo hasta Coatzacoalcos. Lore Osorio, un abrazo hasta Tabasco. María Teresa Martínez Trejo dice, saludos mis queridos doctores, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. Rosalena Bravo, ya la saludamos. Mari Pérez Salvador, un abrazo. Brenda Mariana, qué gusto que nos acompañes, un abrazo hasta Puebla. Leti Diva, un abrazo hasta Paraíso, Tabasco. Betty Rangel, un abrazo hasta Toluca. Cid Lema, un abrazo hasta Tlaxcoapan, Hidalgo, un abrazote. Connie Nápoles, un abrazo hasta Villahermosa. William Partida, un abrazo hasta Tula. Cristina Álvarez García, un abrazo hasta Chetumal. Y bueno, ya los saludé a los demás. Muchísimas gracias. Y claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, continuamos entonces con esta charla. Ver, espérame, aquí hay alguien más. Dice María Eugenia Costa, doctor, ¿me puede dar consulta en línea? Claro que sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes. De hecho, pueden ver en la parte inferior nuestros números, tanto el número de la doctora Kena como el número mío. Pueden mandarme un WhatsApp, lo que necesiten, cualquier valoración. Justo ahorita, por esto de la pandemia, pues estamos adaptándonos a las valoraciones por vía electrónica. Entonces, pues sí, claro que sí, con muchísimo gusto, María Costa, mándame un WhatsApp y estoy a tus órdenes, con muchísimo gusto. Muchas gracias. De rapidito, ya nada más, José Chargoy, un abrazo hasta Poza Rica.
Clara Felisa, Freire López, un abrazo hasta Toluca. Carlos Alberto Ramón Pérez, muchas gracias, qué bueno que te está pareciendo interesante. Pilar Chan, un abrazote hasta Tabasco. Y bueno, okay, pues adelante, Miguel. Bueno, pues entonces continuamos y finalmente tenemos la última de estas creencias positivistas y es la creencia de que lo único necesario para tenerlo todo y así alcanzar esta felicidad perpetua, que es la única emoción humana que vale la pena, es si me esfuerzo al máximo para conseguir el máximo rendimiento. Y entonces está bien que yo me esfuerce al máximo. Y no solo está bien, sino que es necesario y es lo único adecuado en esta sociedad. Y esto nos lleva a la última de estas enfermedades que propone Byung-Chul Han, que es el síndrome de desgaste ocupacional, el cual es una serie de signos y síntomas corporales de fatiga y de cansancio extremo que interfieren con la funcionalidad del individuo. Aquí está bien padre el libro porque Byung-Chul Han se adelanta y hace además una hipótesis psicodinámica de la fisiopatología mental del síndrome del desgaste ocupacional. Él refiere que este síndrome de desgaste ocupacional se da por un narcisismo profundo que empequeñece al ego. Para explicar esto es necesario que mencionemos y que hablemos de cómo funcionan las tres instancias psíquicas del ser humano, que son el yo o el ego, el superyo y el ello. Entonces, ¿cuál es el ello? Es la instancia psíquica que orienta al ser humano a la búsqueda del placer, de la comodidad, de la salud o del bienestar. Es la instancia psíquica que me haría guarecerme de la lluvia con un paraguas en un día lluvioso, por ejemplo, que me haría abrigarme adecuadamente si hace frío, para estar cómodo, para estar tranquilo. Por otro lado, el superyo es una instancia psíquica que orienta al ser humano a la persecución de sus ideales morales y hacia el trabajo y hacia el riesgo, ¿no? Es la parte que me dice a mí que tengo que esforzarme en aprender lo que hago, en ser un psiquiatra. Es la parte que me dice que me tengo que levantar temprano todos los días. Y finalmente tenemos al yo, que es la instancia que está en medio de estas dos. Es el yo o el ego. Esta es la instancia que se encarga de mediar entre las pulsiones del ello y del superyo para determinar la conducta y autoafirmarse. ¿Qué es autoafirmarme? Poder hacer lo que yo quiero hacer, lo que Miguel Ángel quiere. Entonces, Miguel Ángel está a las 7 de la mañana y suena el despertador. Su ello le dice, no te levantes. La cama está muy rica. Está muy a gusto aquí y estabas durmiendo muy bien y estabas soñando muy bonito. Quédate, ¿no? Sin embargo, su superyo le dice a Miguel, sí, pero ¿qué crees? Tienes consulta y tienes paciente y además, si no atiendes al paciente no te van a pagar y si no te van a pagar no vas a comer y vas a tener hambre y no queremos tener problemas después de estar angustiados porque no hay dinero. Entonces, levántate. Entonces el yo de Miguel, el ego, dice, no, sí, ¿sabes qué? Yo, perdón, pero tiene razón este cuate. Si no, después la vamos a pasar muy mal. Y el ello se enoja y le dice, ay, ¿por qué no nos queda? ¿Por qué no? Y se levanta Miguel y se viene a la computadora y se pone a dar consulta. Pero ya como eso de las 12, el estómago de Miguel empieza como... Y entonces el ello dice, hey, ¿y la hora de la comida? ¿Y ya está la comida? ¿Y ya qué va? ¿Y dónde vamos a comer? Y entonces el superyo le dice a Miguel, no, pero es que mira, está bien interesante lo que estamos leyendo. Esto de Byung-Chul Han está bien padre, quédate. Pero entonces Miguel le dice, no, ahora sí, me vale, tengo que ir a comer. Eso es lo que hace el ego. Bueno, ¿qué es lo que dice Byung-Chul Han? Lo que él sugiere es que el superyo, que es el que me incita a buscar mis ideales, se enferma de un narcisismo profundo. Y este superyo condiciona que para el sistema de instancias psíquicas ya no sea importante mediar entre mis deseos y mis ideales, sino que lo más importante para el sistema es alcanzar mis ideales morales por medio del esfuerzo.
Y para esto, el ego, que es el que está en medio, se tiene que achicar, se tiene que hacer pequeño y darle liderazgo al super yo. Es decir, ya no elijo lo que yo quiero, ya no soy quien quiero ser. Simplemente me identifico con lo que quiero, pero yo ya desaparecí. Ya solo soy uno más del montón que se esfuerza, ¿no? ¿Dónde creen que están estas instancias psíquicas? Pues sí, por supuesto, están en nuestro cerebro. Ahí es donde están. Y están, yo sé que a lo mejor muchos me van a decir que están en el alma, que están en Dios, y puede ser, pero si están allá, se comunican con nuestro cuerpo terrestre a través de nuestro cerebro. Y por medio de varias conexiones neuronales es que me permiten autoafirmarme. Bueno, lo que dice Byung-Chul Han es que esta sociedad está condicionando cerebros inmaduros que se están programando para perseguir los ideales morales mediante el esfuerzo físico excesivo, aún a costa de nuestra propia salud. Ahora, ¿de dónde creen que salieron todas estas creencias positivistas de tú puedes todo, todo es posible? Bueno, pues sí, crecieron de este movimiento de autoayuda, de estos libros que tan inofensivos parecían en los años 90 cuando empezaron a salir, y tan inofensivos siguieron pareciendo hasta el 2005 e incluso todavía hasta nuestros días. Fíjense todo el daño que le hicieron a la sociedad estos libros del Caballero de la Armadura Oxidada, de Juan Salvador Gaviota, de tú puedes ser feliz y puedes ser feliz siempre. Porque fíjense lo que la sociedad aprendió. La sociedad creció con esos libros creyendo que podemos hacer todas las actividades que nos propongamos y las podemos hacer al mismo tiempo. Que si hacemos todas esas actividades vamos a ser siempre felices. Creyendo que ser siempre felices es posible, y como es algo posible es necesario. Crecimos creyendo que la felicidad es la única emoción humana adecuada y que lo único que necesito para tener todo, para hacer todo y para ser siempre feliz es esforzarme al máximo, porque lo único que vale la pena es tener el máximo rendimiento para tener todo. Todos estos libros de autoayuda que salieron en los 90s y que siguen desafortunadamente vendiéndose en las librerías han condicionado cerebros inmaduros, cerebros que no son capaces de concentrar su atención en un solo estímulo, cerebros que están predeterminados para tener muchas actividades y mucho movimiento siempre y en todo momento y que no pueden estar quietos, cerebros inmaduros que están condicionados para reprimir y no expresar su tristeza, cerebros que han desarrollado un sistema límbico que no aprendió a poner en marcha los mecanismos compensatorios de endorfinas para contrarrestar la tristeza y por tanto cerebros inmaduros, lábiles, débiles y vulnerables a padecer depresión, cerebros que no saben modular y expresar sus emociones, por tanto cerebros que se ven dominados por las emociones que no son la felicidad, como el enojo, como la tristeza, como la ansiedad. Cerebros inmaduros que están programados para perseguir los ideales morales mediante el esfuerzo excesivo y sobre todo, aún a costa de la propia autodestrucción. Entonces, fíjense todo el daño que le hace a la sociedad el decir que podemos hacer todo, que tú tienes derecho de ser feliz siempre y que puedes ser feliz en todo momento. Todo esto ha condicionado una sociedad de seres infelices, de seres insatisfechos que se sienten incompletos y que en muchas ocasiones, desafortunadamente, enferman porque su cerebro no se ha desarrollado adecuadamente y no se pueden enfrentar a esta sociedad que tiene exigencias cada vez más sobrehumanas. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con la doctora Kena para que ella nos hable justo de esta propuesta que hace Byung-Chul Han para cómo contrarrestar esto. Adelante, doctora Kena. Muy bien, pues sí, pues Miguel ya les platicó mucho de esto. Aquí alguien nos preguntaba que si estábamos hablando de la sociedad del cansancio. Por supuesto que de ese libro maravilloso estamos hablando. Así es. Justamente como tratar de unir las reflexiones de este maravilloso filósofo con la psicoterapia, con la psiquiatría y poder comprender
cómo es que hemos llegado aquí, cómo es que ya no necesitamos pues de nadie que nos someta, sino que ya somos nosotros los que nos autoesclavizamos, donde entre la tecnología y, como les decía Miguel, estos libros de autoayuda, esta visión del mundo de cero límites, total cumplimiento de lo que queramos, pues que ha terminado por convertirse el propio proyecto humano en un proyectil que el sujeto se dispara a sí mismo, dice Han. Y pues qué terrible que nos hayamos convertido en nuestros propios capataces, en nuestros propios, sí, eso, capataces. Y entonces, bueno, en este proceso en donde no hay espera, donde todo es inmediato, donde hemos cambiado radicalmente nuestra relación con el tiempo y el espacio, donde todo lo queremos ya inmediato en el momento, donde no hay aburrimiento, donde no hay concentración, tampoco hay creación, porque dice Han que la creación, el arte, la filosofía, la ciencia, nace del tiempo de ocio. Y entonces él plantea que necesitamos parar, necesitamos aprender a meditar, necesitamos regresar a la contemplación, a la actividad creadora. Y él dice que el asombro, la duda y la contemplación son las únicas actitudes que podrían hacer que nosotros, los seres humanos, nos salvemos de irnos al despeñadero en donde ya no hay la posibilidad de lograr absolutamente nada. Y entonces sí estaríamos perdidos. Y ojalá que todos recuperemos esa chispa filosófica de comenzar a admirarnos, a asombrarnos y a contemplar al todo como una totalidad. Y pues esto sí son palabras de Heidegger, la única posibilidad que tenemos de captar al ser como tal es el asombro. Y eso no requiere nada más que aprender nuevamente a guardar silencio y a maravillarnos de lo que ya es. Y bueno, pues a mí me gustaría con esto terminar y no sé si quieras decir algo más, Miguel. Sí, claro, con mucho gusto. Pues sí, creo que hay que volver, como dice Byung-Chul Han. Él lo que nos decía en el libro es que él propone quedarse en la nada, quedarse en el aburrimiento, en no hacer absolutamente nada. Y él nos dice que a través del aburrimiento es que surge o que puede surgir la auténtica autocontemplación. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía al inicio de la plática? Que tenemos un cerebro maravilloso que nos permite hacer conciencia de quién soy, qué tengo, cómo estoy, cómo está mi cuerpo, qué quiero y cómo está mi entorno. ¿Qué hay en mi entorno? ¿Qué medios tengo a mi alcance? ¿Qué medios no tengo? ¿Qué tengo que hacer para obtenerlos? Bueno, esa es la auténtica autocontemplación, donde yo me puedo mirar a mí mismo y a mi entorno tal cual es. Solo ahí puedo entender que no todo es posible y que no está mal que no todo sea posible, que no tengo que desear todo, pero que puedo desear algunas cosas y que no está mal que no desee todo, que no es necesario que tenga todo lo que deseo y que está bien tener algunas cosas que deseo, que no es necesario que me esfuerce al máximo para obtener lo que deseo, pero que me puedo esforzar un poco, lo necesario para sentirme pleno, ¿no? Entonces,
yo también creo que es necesario que volvamos a la autocontemplación. Creo que la autocontemplación es lo único que nos permite identificar y reconocer nuestra propia patología mental. Porque algo que quiero decirles a todos los que nos están acompañando es que esto no solo le pasa a las personas que tienen depresión, a las personas que tienen trastorno por déficit de atención, a las personas con trastorno límite de personalidad, a las personas con síndrome de desgaste ocupacional. Esto nos ocurre a todos. Todos estamos teniendo en mayor o menor medida patología mental. Hasta hace unos años, hasta hace unos 50 años, pues lo común era que todos teníamos que ir con un psicoterapeuta. ¿Y qué creen? Pues cada vez estoy siendo más necesario, gracias a Dios. Cada vez tenemos que ir más con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque todo esto que ha ido ocurriendo ha condicionado que los cerebros contemporáneos sean inmaduros, sean cerebros no desarrollados, no completos, que no solo tienen problemas para adaptarse, sino que no crecieron adecuadamente y que es necesario que un profesional de la salud del área de psiquiatría evalúe, ¿no? Entonces, este es el primer paso para poder mejorar nuestra salud mental. Así como podemos ver realmente que tenemos enfermedad mental, esto nos permite ver realmente nuestra salud y verla como lo que es. La salud no es un estado donde todo mi cuerpo funciona perfecto, sino es un equilibrio entre el bienestar y la enfermedad. Es un equilibrio en el cual yo tengo dolencias, pero tengo cosas positivas. Y este equilibrio se traduce en una sensación de bienestar y de armonía. Entonces, pues yo quiero cerrar esta plática con las mismas palabras con las que cierro las otras pláticas. Es importante que los profesionales de la salud mental entendamos esto que está pasando con nuestra sociedad, que nos informemos al respecto y que reconozcamos la patología mental de nuestra población. Es importante que la población se informe adecuadamente. Quiero decir que todos tenemos derecho a ser felices, sí es cierto, pero no solo tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho de estar tristes. Tenemos derecho de estar enojados, tenemos derecho de tener miedo, tenemos derecho a estar ansiosos. Todos tenemos derecho a sentirnos eficientes en nuestro trabajo, pero también tenemos derecho a cansarnos y tenemos derecho a descansar para levantarnos al día siguiente y tener derecho otra vez a ser eficientes. Tenemos derecho a alcanzar muchas cosas, todo lo que queramos, pero también tenemos derecho a renunciar a cosas que no queremos. Tenemos derecho a decir, yo no necesito tener mucho dinero. Tenemos derecho a decir, yo no necesito trabajar todo el día para tener un coche de lujo. Tenemos derecho a decir, tengo derecho a trabajar y a sentirme pleno con un cochecito sencillo. Es necesario que empecemos a reconocer que nuestro cerebro, aunque es maravilloso, aunque es muy adaptable, tiene límites. Límites que debemos de respetar y de honrar. Tenemos que aprender a cuidar a nuestro cerebro. Tenemos que aprender a protegerlo y a llevarlo a la salud. En realidad, pues yo, ¿qué les puedo decir? Yo soy un psiquiatra joven, realmente sé muy pocas cosas acerca del cerebro, de su funcionamiento. Me apasiona saber cómo funciona. Pero pues realmente el conocimiento que hay del cerebro y cómo van evolucionando las neurociencias, pues muchas veces nos rebasan, ¿no? Entonces, sé muy poco del cerebro, pero hay algo que sí sé y que me queda muy claro desde el primer día que me convertí en psiquiatra, y es lo siguiente. Quizá nuestro cerebro no nos permite tenerlo todo. Quizá nuestro cerebro no nos permite saberlo todo. Quizá nuestro cerebro no nos permite poder todo. Quizá nuestro cerebro no nos permite vivir eterna e inmensamente felices. Nuestro cerebro no puede hacer eso. Pero sí sé que con la ayuda y la dirección adecuadas, sobre todo si nos acercamos a un profesional de la salud mental adecuado, nuestro cerebro sí nos permite vivir en plenitud, en armonía y en paz a todos. Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias. Y pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Sí hay. Bueno, aquí dice María Estela Alonso Rabadán, dice bastante trabajo eso de conocer y reconocer nuestras patologías. Walter Alfredo Santos dice, Nietzsche nos lo menciona en su teoría del superhombre,
que todo el potencial está dentro de uno mismo, el mayor de los paraísos o el mayor de los infiernos lo encontramos en nuestros pensamientos. Antonio Carvajal dice, excelente programa, muchas gracias, doctor Miguel. Doctor Miguel Ángel, reafirmé muchos temas que había trabajado con PNL. Elsa Patricia de Chiapas dice, excelente tema, más que necesario en este sistema y urgente de revisar en esta pandemia. Gracias. Saludos, querida Kena. Saludos, Elcita, qué gusto. Y dice aquí María Estela Alonso Rabadán, dice, ¿y no serían esos cerebros inmaduros proclives a la depresión los que propiciaron ese auge de autoayuda para enmascarar sus necesidades? Puede ser. Puede ser que hayan sido ellos mismos tratando de encontrar una solución a lo que padecían. Puede ser que también hubo gente que se dio cuenta que cada vez esos cerebros inmaduros eran más y más, y que pues si les vendía un libro que les decía que podía ser felices, pues podían también hacerlos comprar un boleto para una superconferencia y entonces que podían hacer mucho dinero con eso. También se puede. Realmente no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. El caso es que pues es algo que está lastimando a la gente. Así es, totalmente de acuerdo. Walter Alfredo Santos dice, cuando te sientes triste, ¿qué es lo que te agradaría que te hicieran? ¿Que te den palmaditas en la espalda o que se te fortalezca la espalda? Una excelente reflexión, diría yo. Muy bien, Adriana Rodríguez, muy interesante. Saludos, un abrazote, Adriana, hasta Totonilco de Tula. Qué gusto que estés aquí. Catalina García Jiménez dice, 2 de mis libros favoritos, Juan Salvador Gaviota y El Caballero de la Armadura Oxidada, pero no había tomado conciencia del impacto negativo que tuvieron en mí. Y Walter Alfredo Santos dice, la filosofía es verdaderamente emancipadora porque nos libera y nos da las posibilidades de ver y descubrir nuestro propio potencial. Epicteto y los estoicos, pues todos los filósofos, la verdad. Lore Osorio dice, un placer oírte hablar de la filosofía. Y Lupita Aguilar Jiménez dice, nos volvimos nuestro propio verdugo. Olivia de Los Ángeles González dice, gracias, 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 hoy la vida me paró. Antonio Carvajal dice, también, tal vez también deberíamos mencionar las películas de excesiva motivación. Completamente de acuerdo, sí. Sí, pues es un conjunto, ¿verdad? Entre la tecnología, ver que hay muchas cosas que hoy se pueden lograr y que antes no, pues muchas cosas nos han conducido hasta aquí. Lupita Morales Islas, qué interesante, llegué a tiempo, gracias por compartir, qué bueno que aquí nos acompañaste. Rocío Vázquez López dice, gracias por sus aportaciones, excelente tema. Comparto que el paciente con trastornos psicoemocionales debe ser atendido en conjunto por el terapeuta y el psiquiatra para que pueda salir de su enfermedad. Gracias, 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 bendiciones. Pues sí, yo creo que lo que es más es como entre el médico, el psiquiatra, el terapeuta y el psicólogo clínico, creo que es todo un conjunto, ¿no? Daniel Anaya decía ¿acaso ese libro no habla sobre la autoexplotación y el empresario de sí? Y el cansancio es el reflejo de una sociedad que desea ser altamente productiva. Están hablando de la sociedad del cansancio, ¿no? Claro que sí. Ahí me gustaría contestar a Catalina porque nos dice, no había tomado conciencia del impacto que estos libros tuvieron en mí. La ventaja precisamente del cerebro, Catalina, es que ahora tú eres capaz de darte cuenta de esto. Eres capaz de establecer un proceso de autoevaluación, un proceso donde tomes conciencia de ti mismo y que a partir de ahora tú elijas cómo quieres seguir viviendo tu aquí, tu ahora. Si quieres seguir viviendo buscando esa felicidad eterna que ofrecen los libros o quieres buscar tu propia felicidad, la cual puede contener episodios de tristeza, puede contener ansiedad y que esto no es necesariamente malo, ¿no? Y me parece también que nada es necesariamente bueno para nosotros o nocivo para nosotros. La situación está en qué significado le damos a eso que vivimos. Dice Sartre, el problema no es lo que otros hacen con nosotros, el problema es lo que nosotros hacemos con lo que otros nos hacen. Exacto. Y entonces, bueno, pues depende del significado que le demos.
María Cristina González Navarro dice, excelente, interesante tema, les envío un saludo con afecto, felicidades. Un abrazo, maestra, hasta Agua Dulce. Bueno, pues yo me tengo que retirar. Gracias a todos, les agradecemos a todos y les mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño y como siempre, qué bueno que nos acompañen. Y Susana Martínez, un abrazo hasta Irapuato, Guanajuato. Muchas gracias, Clarita y Lupita, a todos y a todas, los quiero y las quiero mucho, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Por estar aquí. Gracias a ti, doctora Kena, un abrazo. Gracias, un abrazo. Bye. Que estén muy bien. Bye.